Hola chicos, buenas tardes. Hola, Hola, profe. profe, buenas tardes. Bueno, chicos, como siempre entonces, los días de evaluaciones formativas tenemos menos tiempos de clases, vamos a intentar aprovechar lo que tenemos. Eh, Vamos a comenzar por cerrar el tema de líquidos que nos quedó de la semana pasada, esos dos últimos ejercicios para trabajar. Vamos a avanzar un poco con sólidos, cubriremos lo más que podamos sobre ese tema, así podemos trabajar tranquilos con gases el jueves, que es un poquito más largo, ¿sí? Y hacia el final de la clase le vamos a dedicar un ratito para todos aquellos que tengan consultas sobre ejercicios de la evaluación formativa, algo que quieran preguntar, entonces lo veremos y lo discutiremos allí, ¿sí? Profe, Sí. yo le quería consultar sobre el tema del parcial que está previsto para el 6 de octubre, si va a ser en su horario, porque el 6 de octubre es miércoles, entonces no tenemos horario con usted, o No, es el horario del teórico. no, yo creo que primero la fecha del 6 de octubre tómenla con pinzas. No, no tenemos nada todavía conversados, digamos, entre los profes de teórico y los profes del práctico. Esa es la fecha que tentativamente se colocó en el cronograma cuando se hizo a principios del cuatrimestre digamos, se establecieron más o menos las fechas, pero por lo que yo estoy viendo, dudo que lleguemos al 6, ¿sí? Lo más probable es que se traslade una semana, ¿sí? Por lo menos. Así que, digamos, yo apenas pueda tener la confirmación por parte de las profes del teórico, se los voy a estar avisando para que ustedes estén al tanto, pero por cómo vamos con los temas con el profe Pablo del 1B1, lo más probable es que se mude por lo menos una semana. Y con respecto a el día, vendría a ser, lo más probable es que sea en uno de los días que ustedes tienen teórico, que están los dos cursos juntos, el 1B1 y el 1B2, para que se evalúen todas las personas al mismo tiempo, ¿sí? No sé si quedará fijo un miércoles o también puede llegar a ser, por ejemplo, un martes, que también tienen teórico los dos cursos juntos, ¿sí? De ¿Es todas por maneras, turnos? ¿cómo? ¿Es por turnos? Sí, es por turnos porque no evaluamos tantas personas al mismo tiempo, ¿sí? Todavía realmente no sé nada de si se va a hacer, de si se va a poder optar por la presencialidad o no. Eso no tengo ni idea. Aparentemente nos dijeron que nos podían estar avisando recién la semana previa al parcial si se podía ofrecer la opción de presencialidad o no, así que bueno, tendremos que esperar más cerca de la fecha, no queda otra, pero al margen de eso, siempre la opción de la virtualidad para cualquier persona que no pueda asistir de forma presencial va a estar, o sea que o va a ser las dos opciones o va a ser virtual por completo, ¿sí? Esas son las dos opciones que se manejan. Con respecto a la evaluación formativa del miércoles que viene, profe, ¿cómo van a ser los turnos? O sea, ¿qué horario nos tocaría? Porque estoy medio perdida con la evaluación del miércoles que viene. Vendría a ser el mismo formato que utilizamos ahora, nada más que es en horario de teórico. O sea que yo creo que el teórico ustedes lo comienzan a las 2 de la tarde, ¿puede ser? No, de 4:15 a Ah, 6:05. bien, entonces va a ser perdón, me entró algo en el ojo, va a ser durante la primera hora el teórico, ¿sí? Va a ser, eh, perdón, va a ser un primer grupo que en este caso yo calculo que va a ser el grupo uno, ¿sí? Para que sea invertido a lo que trabajamos hoy. El grupo uno va a estar en la primera hora, media hora, perdón, y el segundo grupo va a estar en la segunda media hora. O sea que el mismo formato que ahora, nada más que se va a abarcar la primera hora de lo que vendría a ser el teórico, o sea, más o menos de 4 a 5 de la tarde. ¿Sí? ¿Usted lo va a cargar a los órdenes igual por las dudas?
Yo les cargo absolutamente todo. Eso lo hacemos así porque el martes no tenemos clase y no queremos justamente con el profe, como ya sabemos que venimos un poquito retrasados con respecto al cronograma original, no queremos que la evaluación formativa de la unidad 4 se nos vaya hasta la otra semana, porque entonces ahí nos retrasaríamos ya demasiado y el parcial se empujaría como 2 semanas. Entonces, para evitar eso, lo tomamos un miércoles que tienen el 1B1 y el 1B2 clases el mismo día, ¿sí? Que es lo que hacemos ahora. ¿Ah? Yo luego les cargo, como siempre, toda la info para que la tengan ahí en el aula virtual y no haya ningún inconveniente. Profe. Sí. ¿No hay ninguna noticia tampoco que estaba la posibilidad de hacer laboratorio presencial, las prácticas? Sí. Sí, Lucila. En realidad el tema del laboratorio, las prácticas está programado para el final del cuatrimestre, ¿sí? Te diría, yo creo que si no me equivoco, entre el primer y el segundo turno de examen de final de año, allí en el medio, está programado las prácticas presenciales. Lo que pasa es que, de nuevo, hay que ir más cerca de la fecha porque todo está sujeto a cómo se encuentre la situación en ese momento, pero si estamos habilitados para poder hacerlo, entonces lo haremos en esa fecha final, hacia el final del cuatrimestre, ¿sí? Lo único que obviamente aquellas personas que estén habilitadas para hacerlo van a ser todos aquellos que estén en condiciones de regulares o aprobaciones directas en la materia en ese momento, ¿sí? Aquellas personas que ya hayan quedado libres por cuestiones de parciales no podrán acceder a las actividades y las harán al año siguiente, todo por una cuestión de aforo de los laboratorios, ¿sí? Pero si se puede hacer, yo creo que lo podríamos llegar a realizar sin ningún problema. En química inorgánica, que es la otra materia donde estoy yo el año que viene, hemos hecho ahora, nos pasamos un poquito de mitad de año, porque bueno, vino justo la segunda ola, ese pico, y bueno, tuvimos que retrasarnos, pero las actividades presenciales se hicieron. Por supuesto, se hace una sola jornada, donde ustedes trabajarán con los 3 trabajos prácticos de laboratorio, con experiencias seleccionadas, y bueno, esa es la forma en la que nos estamos manejando ahora, pero la confirmación de si eso va a ser efectivamente de esa manera, tenemos que esperar más cerca de la fecha. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Nada. Bien. Ok, entonces después vemos, acá estoy viendo la pregunta de Abril, que salía aparentemente, hubo algún problemita allí con la evaluación, que había una imagen o alguna respuesta que salía un poco cortada, allí hacia el final de la clase lo verifican. Bien. Proyectamos acá, volvemos entonces. Sí, Sabrina, te escucho mientras abro acá. Profe, a mí me queda una consulta de la clase pasada. Sí. No entendí muy bien el concepto de capilaridad. Bien, ahora comenzamos entonces a abrir de ahí y lo repasamos, ¿sí? Vale, profe, gracias. No hay problema. ¿Qué habíamos visto entonces, chicos, la clase pasada? Estuvimos trabajando con fuerzas intermoleculares, parte de todos esos conceptos estuvieron rindiendo ustedes hoy en las evaluaciones formativas. Por supuesto, trabajaron solamente con fuerzas intermoleculares propiamente dichas, o como mucho con punto de ebullición, que es la otra variable que estuvimos manejando cuando conversamos fuerzas intermoleculares. Después, cuando empezamos a trabajar con líquidos, que esto ya es tema de la evaluación formativa siguiente, agregamos algunos otros conceptos como presión de vapor, que lo estuvimos discutiendo un poquito en conjunto con punto de ebullición, y también hemos estado viendo algo de, en realidad solamente vimos las definiciones de viscosidad, tensión superficial y capilaridad, pero la cuestión de todo esto era que todos estos conceptos que son propiedades de los líquidos en general están relacionados de alguna manera con
las fuerzas intermoleculares que existen justamente entre las moléculas de ese líquido en particular, ¿sí? Dependiendo el tipo de fuerza intermolecular que nosotros tengamos y también la magnitud de esa fuerza intermolecular, eso va a afectar de forma directa a la presión de vapor y el punto de ebullición del líquido, a su viscosidad, a su tensión superficial y también a cuestiones ya un poquito más particulares como la capilaridad, ¿sí? Haciendo un repaso rápido, a medida que las fuerzas intermoleculares aumentaban en magnitud, aumentaba el punto de ebullición. Nosotros sabíamos que tenemos que entregar justamente una mayor cantidad de energía a nuestro sistema para que las moléculas se muevan con mayor energía cinética, se venzan parcialmente estas fuerzas intermoleculares y las moléculas puedan escapar del líquido hacia la fase gaseosa, ¿sí? Y que todo el líquido en general entre en proceso de ebullición, ¿sí? A medida también que las fuerzas intermoleculares son de mayor magnitud, nosotros sabíamos que, al contrario, la presión de vapor es más baja. De acá lo podíamos ver de dos formas. Como la presión de vapor es una presión que las moléculas que han pasado a la fase gaseosa ejercen sobre la superficie del líquido, si nosotros tenemos fuerzas intermoleculares que realmente tienen una magnitud considerable, solamente poquitas moléculas pueden pasar a la fase gaseosa y a una temperatura determinada la presión de vapor es relativamente baja, ¿sí? Otra forma de verlo es que justamente a bajas presiones de vapor cuesta más llegar a la ebullición por la misma definición o el concepto de ebullición que se produce cuando la presión de vapor iguala la presión atmosférica. Si nosotros tenemos una presión de vapor que es más baja, justamente nos va a costar más igualar la presión atmosférica y entonces el punto de ebullición se eleva, ¿sí? O sea que las fuerzas intermoleculares y el punto de ebullición mantienen una relación directamente proporcional, mientras que las fuerzas intermoleculares y la presión de vapor mantienen una relación inversamente proporcional, ¿sí? Eso es un poco el resumen de lo que habíamos analizado en la clase pasada, y con respecto a viscosidad y tensión superficial, comencemos por ahí, después nos ocupamos un poquito más de capilaridad. La viscosidad como concepto era esta resistencia que tiene nuestro líquido a fluir. Si la resistencia es mayor, el líquido es más viscoso. Si la resistencia a fluir es menor, entonces el líquido es menos viscoso. La viscosidad, vimos la clase pasada que mantenía entonces una relación también que es directamente proporcional con las fuerzas intermoleculares. Si nosotros tenemos fuerzas intermoleculares que son de mayor magnitud, entonces es lógico pensar que las moléculas se van a sentir un poco más atraídas una con la otra y va a haber una resistencia mayor a la fluidez. Eso se corresponde con una viscosidad que es superior, ¿sí? La tensión superficial pasa algo muy similar. Acá nosotros en la imagen, que es una imagen típica de tensión superficial, lo que podemos ver es que las moléculas que están en la superficie del líquido, ¿sí? Mantienen fuerzas intermoleculares con las moléculas que tienen al lado y con las moléculas que ya están más ubicadas en el seno del líquido. Si estas fuerzas intermoleculares de atracción son de mayor magnitud, entonces la elasticidad que tiene la superficie relacionada con la tensión superficial es mayor también, ¿sí? O sea, puede soportar una fuerza mayor. Por lo tanto, la relación de nuevo entre fuerzas intermoleculares y tensión superficial es una relación de tipo directamente proporcional, ¿sí? ¿Qué pasaba con el tema de la capilaridad? Para analizar la capilaridad, nosotros en realidad tenemos que analizar, podríamos decir directamente tres cosas. Por un lado, la magnitud de las fuerzas que mantienen a las moléculas del líquido unidas entre ellas. Por el otro lado, las fuerzas que mantienen a, en este caso, la pared de nuestro sólido, por ejemplo, sería unidos entre ellas. Y también una tercera interacción que vendría a ser la interacción que tiene nuestro líquido con nuestro sólido.
Si nosotros analizamos la magnitud de todas esas interacciones, podemos llegar a decidir qué es lo que está pasando con el tema de la capilaridad. A esas interacciones nosotros las podemos dividir en dos grandes grupos. Por un lado, las fuerzas de cohesión y por otro, las de adhesión, ¿sí? Las fuerzas de cohesión son las fuerzas que se dan entre moléculas que son del mismo tipo. O sea que acá va a caer las interacciones que hay entre las moléculas de líquido con líquido, y por otro lado, la interacción que hay entre las moléculas de, o podríamos decir, entre las entidades de sólido con sólido, ¿sí? O dentro de nuestro sólido. Y tenemos dentro de lo que son las fuerzas de adhesión ya la mezcla entre ellos, es decir, las interacciones entre lo que es la molécula del líquido y la pared del sólido, ¿sí? Entonces esos son los dos tipos de interacciones que nosotros tenemos y cuyas magnitudes vamos a analizar. ¿Para qué se analizan y se contrastan las magnitudes? Porque justamente lo que nosotros podemos tener como resultado de la capilaridad, ¿sí? Es que cuando colocamos, por ejemplo, un tubo de vidrio en un recipiente que contiene agua, el agua justamente va a ascender por el tubo, por esta propiedad que llamamos capilaridad, y va a formar en la parte superior un menisco. Ese menisco, esa superficie circular, semicircular que tenemos acá, puede ser cóncava, como la que estamos viendo por acá, o puede ser convexa, ¿sí? Es decir, hacia arriba, por ejemplo, en el caso del vidrio con el mercurio, ¿sí? Que la superficie sea cóncava o sea convexa justamente depende de la magnitud relativa que existan entre las fuerzas de cohesión y las fuerzas de adhesión, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Si nosotros tenemos fuerzas de adhesión cuya magnitud por ahí no es tan elevada como las fuerzas de cohesión en sí mismas, entonces ustedes piensen, un líquido como el agua, ¿sí? ¿Qué va a intentar hacer? Y va a preferir mantener sus moléculas unidas entre ellas y no va a tender a interaccionar con las paredes del sólido, ¿sí? Simplemente porque tenemos mayores fuerzas de cohesión líquido-líquido que las fuerzas de adhesión líquido-sólido. Cuando tenemos una situación de ese estilo, el menisco que se forma es de tipo convexo, como el que tenemos acá, donde fíjense que el líquido lo que intenta es mojar lo menos posible las paredes del sólido, es decir, tener la interacción menos posible con el sólido, ¿sí? Bien, ahí sacamos el compartir y volvemos a compartir. ¿Cómo estamos allí? Ahora sí, profe, se ve bien. Ahora sí, perfecto. ¿Qué pasa en el caso de que tengamos un menisco de tipo cóncavo como en esta situación? En esta situación, fíjense ustedes, sobre todo sobre las esquinas, que es lo que podemos ver acá, el líquido interacciona sin ningún tipo de problema con las paredes del sólido. Esto se llama, o se le dice, que el líquido moja las paredes del sólido. Esto es porque las fuerzas de adhesión, es decir, las interacciones sólido con líquido, ya tienen una magnitud lo suficientemente elevada como para que el líquido, sin ningún tipo de problema, interaccione con el sólido, en lugar de permanecer solamente o preferir las moléculas líquido con líquido, tener interacción y mantener el menor contacto posible con el sólido, ¿sí? O sea que es una cuestión de ver cómo se compensan o cómo es la magnitud relativa de estas fuerzas para ver cómo es el menisco que se está formando en la parte superior. Después, obviamente, este concepto se puede aplicar a otras situaciones, ya veremos en qué otro caso lo podemos llegar a aplicar, ¿sí? Hay un ejercicio más adelante donde lo trabajamos también. Entonces, los dos ejercicios que ustedes tienen a continuación tratan un poquito con estos conceptos de viscosidad, tensión superficial y capilaridad. El ejercicio número 28 nos hace un par de preguntas teóricas al principio. Nos pregunta qué entendemos por viscosidad, simplemente con decir que la viscosidad es la resistencia del líquido a fluir, es más que suficiente. La pregunta típica de por qué la viscosidad disminuye cuando aumentamos la temperatura del líquido,
¿sí? En ese caso pasa lo mismo que cuando hablábamos del tema de la ebullición. Si nosotros entregamos energía a nuestro sistema, las moléculas adquieren del líquido energía cinética, se empiezan a movilizar y ese movimiento que tienen rompe parcialmente las interacciones intermoleculares y entonces aumenta la fluidez, ¿sí? O disminuye la resistencia fluida, ¿sí? En el caso del inciso B, nos pregunta cómo será la viscosidad del etilenglicol con respecto al etanol y a la glicerina. Son tres compuestos de tipo orgánicos, por eso el ejercicio nos entrega las fórmulas semidesarrolladas y bueno, nos pide en realidad que o lo ordenemos de mayor a menor viscosidad o que lo comparemos, ¿sí? Y la pregunta es, por supuesto, ¿por qué? En este caso, lo que yo les agregué acá serían las estructuras de Lewis un poquito más desarrolladas de cada uno de estos tres compuestos. Lo que me interesa más que ustedes puedan ver es cuáles son el tipo de fuerzas intermoleculares que trabajan entre dos moléculas de cada una de estas sustancias. Porque si nosotros podemos analizar el tipo de fuerza intermolecular y después podemos contrastar la magnitud entre las tres sustancias, vamos a poder relacionar eso con la viscosidad de la sustancia, ¿sí? Entonces, si miramos un poquito más en detenimiento el etanol, que está un poquito más desarrollado acá en el centro y es una molécula un poco más sencilla, lo que ustedes pueden detectar acá en esta zona es la presencia de el oxidrilo, ¿sí? El oxígeno-hidrógeno, y las dos condiciones que nosotros necesitamos básicamente para que entre dos moléculas de esta sustancia aparezca, ¿qué cosa? Un puente hidrógeno, ¿sí? Tenemos un hidrógeno conectado a un oxígeno, y el oxígeno además tiene pares electrónicos sin compartir, o sea que dos moléculas de este hidrógeno conectado al oxígeno y a partir de los pares electrónicos no compartidos del oxígeno de otra molécula de etano, ¿sí? Profe, disculpe, se le cortó una parte sí. Recién. Perdón. Está trabajando un poco el disco de la computadora, así que se puede llegar a entrecortar. Cualquier cosa ustedes me dicen y lo volvemos a repetir. Tenemos entonces las dos condiciones necesarias para que se forme un puente hidrógeno. Tenemos el hidrógeno unido al oxígeno y tenemos oxígenos con pares electrónicos no compartidos. Entonces, ustedes imagínense dos moléculas de etanol, puede ser, por ejemplo, esta y otra más. ¿Cómo se formará el puente hidrógeno? Entre este hidrógeno que tenemos acá unido al oxígeno y un par no compartido de el oxígeno del oxidrilo de la otra molécula del etanol. Entonces allí aparece el puente, ¿sí? O sea que lo que tenemos en esta situación es puente hidrógeno, ¿sí? Entre dos moléculas de etanol. Fíjense ustedes que ahora lo que pasa en el etilenglicol y en la glicerina es exactamente lo mismo, ¿sí? Tanto en el etilenglicol como en la glicerina podemos observar la presencia de, ¿qué cosa? Grupos oxidrilo, ¿sí? Si bien acá ya no está tan desarrollado como lo tenemos acá en el etanol, imagínense ustedes que en el caso del etilenglicol, por ejemplo, cada uno de estos dos oxígenos tiene dos pares de electrones no compartidos para completar su octeto. Entonces ahora, en esta situación, también tenemos la presencia de puentes hidrógeno entre dos moléculas de etilenglicol. Y lo mismo pasa en la glicerina. Tenemos tres oxidrilos, donde los oxígenos también tienen dos pares de electrones no compartidos para completar los octetos, y justamente podemos tener entre dos moléculas de glicerina también puente hidrógeno. La cuestión ahora es un poquito retomar lo que vimos la clase pasada. Si nuestras tres sustancias tienen puentes de hidrógeno entre sus moléculas, ¿cómo podemos nosotros diferenciar la magnitud de ese puente hidrógeno entre las tres sustancias? Teníamos dos cosas para visualizar. Por un lado, tener presente los pesos moleculares, por eso los tenemos escritos acá abajo. Nosotros sabemos que siempre, en realidad en la mayoría de los casos, un peso molecular mayor
ayuda a tener una magnitud más elevada de las fuerzas intermoleculares. Y otra cuestión importante en el caso del puente hidrógeno, que en su momento lo vimos contrastando el agua con el peróxido de hidrógeno, el número de puentes de hidrógeno que se pueden generar por molécula impacta muchísimo en la magnitud de esas fuerzas intermoleculares. Entonces, sin contar demasiado acá exactamente cuántos puentes de hidrógeno se pueden formar por molécula, sí nosotros podemos observar que acá el etanol, que tiene un solo oxidrilo, va a ser menos puentes de hidrógeno por molécula que lo que puede hacer el etilenglicol, que tiene 2 oxidrilos por molécula, y al mismo tiempo el etilenglicol puede hacer un poco menos de número de puentes de hidrógeno por molécula que la glicerina, que tiene 3 grupos oxidrilo por molécula, ¿sí? Entonces, teniendo eso presente, ¿no? ¿Nosotros qué podemos hacer? Podemos organizar estas sustancias según la magnitud de las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Y eso lo podemos hacer, por ejemplo, como un paso intermedio acá al costado. Según fuerzas intermoleculares, ¿qué esperamos entonces nosotros? Que el etanol, ¿sí?, que es el que menos números de puente de hidrógeno puede hacer por molécula y que menos peso molecular tenga, va a ser el que tenga las fuerzas intermoleculares de menor magnitud. Después le va a seguir el etilenglicol, ¿sí?, que tiene un poquito más de peso y tiene 2 oxidrilos por molécula, y el mayor de todos, ¿está?, va a ser la glicerina, ¿sí?, con el mayor peso molecular y el mayor número de puentes de hidrógeno por molécula. Si nosotros sabemos que la viscosidad sigue la misma tendencia que las fuerzas intermoleculares, ¿sí?, son directamente proporcionales. Importante ustedes que en un parcial no digan solamente que son directamente proporcionales, sino que expliquen por qué, ¿sí? Recuerden explicar que una mayor magnitud de las fuerzas intermoleculares hace que la resistencia a fluir sea mayor, ¿sí? Por eso es que al aumentar las fuerzas aumenta la viscosidad. Habiendo explicado eso y habiendo ordenado nuestras sustancias según incremento de magnitud de las fuerzas intermoleculares, fíjense que la viscosidad sigue exactamente la misma tendencia. O sea, la glicerina es la más viscosa de todas, el etilenglicol nos queda en el medio y que tenemos el etanol es el menos viscoso de todos. ¿Sí? ¿Sí, Mica? Profe, si yo lo justificaría diciendo que cuando aumentamos la temperatura del líquido, las moléculas asumen mayor energía cinética, por lo cual las fuerzas se van a empezar a debilitar, esto haciendo que la resistencia a fluir disminuya, ¿estaría diciendo algo parecido de lo que dice usted o estaría mal redactado o mal expresada la respuesta? Bien, eso, Mica, no sería una justificación para lo que correspondería al inciso B de este ejercicio, ¿sí? Porque en este caso, el inciso B solamente nos pide ordenar las sustancias de acuerdo a mayor, menor o igual viscosidad. En este caso, vos no estás generando un cambio de temperatura, o sea que no podés, digamos, referenciar qué sucede con la viscosidad frente a la temperatura, porque acá nosotros estaríamos comparando etilenglicol, etanol y glicerina toda a la misma temperatura. Y simplemente lo ordenamos según cómo varía la viscosidad de acuerdo con la magnitud de las fuerzas intermoleculares, ¿sí? O sea que son dos cosas distintas. Sí, profe, me confundí la respuesta con la que dice ¿por qué disminuye la viscosidad cuando aumenta la temperatura? Bien, o sea, lo que vos me dijiste para lo que vendría a ser la parte A sería correcto, ¿sí? Para la parte B ya viene más por el lado de identificar la fuerza intermolecular y la magnitud, ¿sí? ¿Puede repetir entonces esa justificación, profe, esa respuesta? Bien, la justificación entonces tendría como 3 partes para hacerlo un poco más sencillo. La primera parte sería que ustedes puedan identificar que las 3 sustancias tienen puente hidrógeno, ¿sí? O sea, el tipo de fuerza intermolecular.
y tendríamos que organizarlas según fuerza intermolecular creciente. O sea que, por ejemplo, creciente, decreciente, como ustedes quieran, no hay drama porque el ejercicio no nos especifica, ¿sí? En este caso nosotros los ordenamos por magnitud creciente, así que pusimos el etanol primero, después el etilenglicol y por último la glicerina. La justificación de esa parte sería el aumento del número de puentes de hidrógeno por molécula y el aumento del peso molecular, ¿sí? Y por último, la tercera parte de la respuesta sería relacionar las fuerzas intermoleculares con la viscosidad, explicando un poquito esto, de que al aumentar la magnitud de las fuerzas intermoleculares, entonces aumenta la resistencia a fluir, ¿sí? Por eso son directamente proporcionales. Y allí ya nos va a quedar ordenado, ¿sí? O sea que ahí está todo justificado, ¿sí? Bien. Veamos algunos otros ejemplos de cómo podemos aplicar estos conceptos, sobre todo tal vez algo de tensión superficial y de capilaridad que todavía no hemos trabajado. El ejercicio número 29 tiene varias observaciones y lo que ustedes tienen que hacer es justamente proporcionar una explicación, ¿sí?, a estas afirmaciones. Entonces el inciso A nos dice, por ejemplo, que la viscosidad del etanol es mayor que la del éter etílico. Lo que yo he hecho acá es agregarles una pequeño bosquejo de cómo serían las estructuras de Lewis de estas sustancias, porque de nuevo, si nos están preguntando sobre la viscosidad, ¿sí?, cuál es mayor, cuál es menor, necesitamos identificar las fuerzas intermoleculares y la magnitud, ¿sí? Entonces el etanol lo vimos recién, ¿sí? Ya sabemos que es puente hidrógeno. En el caso del éter etílico, fíjense, acá está la estructura. El éter etílico, si ustedes ponen su atención sobre el oxígeno, ¿sí?, que en este caso es un poquito raro porque el oxígeno en realidad es el elemento más electronegativo, pero para el éter dietílico, si nosotros focalizamos la atención sobre el oxígeno como átomo central, me parece que la molécula se ve un poquito más clara, ¿sí? Entonces, acá, si ustedes sustituyen este carbono y estos hidrógenos por dos hidrógenos, por ejemplo, un hidrógeno a la derecha y un hidrógeno a la izquierda, fíjense que esto es muy parecido a el agua, por ejemplo, ¿sí? Tenemos dos pares electrónicos no compartidos y después tenemos otros dos enlaces, en este caso con carbonos, ¿sí? Esta molécula, si ustedes la pensaran en términos de el agua, por ejemplo, o en realidad tal vez el sulfuro de hidrógeno sería mejor, es una molécula que, importante acá, no puede formar puentes de hidrógenos. Recuerden que esto lo analizamos la clase pasada. ¿Por qué? Porque si bien el oxígeno tiene pares no compartidos sobre el átomo central, recuerden que los hidrógenos tienen que estar unidos o enlazados directamente, ya sea a oxígeno, nitrógeno o flúor. En este caso, los hidrógenos están enlazados a carbonos, ¿sí? No están enlazados al oxígeno en la molécula. Entonces, esta molécula, el éter etílico, no es capaz de formar puentes de hidrógeno. Sí, lo que nosotros podemos hacer, ¿sí? Si pensamos en la forma de esta molécula, fíjense, la geometría electrónica, uno esperaría que fuese tetraédrica, porque tenemos una zona de elevada densidad electrónica, acá tenemos otra, y después tenemos otras dos acá en los enlaces. Esta zona de la molécula es polar, ¿sí? Esta es una molécula que es polar. Tenemos dos pares no compartidos, que no son momentos que son equiparados por ningún otro dentro de la molécula, o sea que la resultante de todo esto es distinto de cero. Esta molécula, que es una molécula polar, pero que no tiene la capacidad de formar puentes de hidrógeno, el tipo de fuerza intermolecular que presenta va a ser del orden de dipolo-dipolo, ¿sí? Dipolo permanente, dipolo permanente. Entonces, ya teniendo un poco la identificación de las fuerzas intermoleculares, nosotros normalmente, ¿qué esperamos? Sin pensar, por supuesto, en una excepción, que la fuerza intermolecular de puente hidrógeno tenga una magnitud superior que la fuerza dipolo-dipolo. Entonces, si la fuerza puente hidrógeno en el etanol es de mayor magnitud, nosotros esperaríamos justamente
que el etanol tenga una viscosidad mayor, ¿sí? O sea, que las moléculas del etanol tengan una mayor resistencia a fluir, ¿sí? Y eso es justamente lo que nos está diciendo la afirmación, ¿sí? O sea, que la justificación de algo así sería que ustedes pudieran identificar las fuerzas intermoleculares entre las moléculas del etanol, las fuerzas intermoleculares entre las moléculas de éter etílico y que contrasten su magnitud para poder decir qué es lo que pasa con la viscosidad. Por supuesto, en un parcial normalmente las moléculas que buscaríamos tal vez serían otras no tan orgánicas para que a ustedes no se les dificulte, por supuesto, el análisis de la estructura y lo que pasa con la polaridad. Pero como estos son ejercicios que podemos o tenemos la oportunidad de discutir en clase, podemos tal vez analizar alguna molécula un poquito más compleja como esta, ¿sí? Fíjense en el B, donde nos preguntan qué pasa con capilaridad, que es lo que estuvimos charlando hace un ratito. En el B nos dice, en contacto con un tubo capilar angosto, hecho de polietileno, acá tenemos la primera clave, ¿sí? Esto es cómo está compuesto nuestro sólido. El agua forma un menisco de tipo convexo, ¿sí? Como el mercurio en un tubo de vidrio, ¿sí? Acá recordamos momentáneamente qué pasa con el agua normalmente en un tubo de vidrio y qué pasa con el mercurio en un tubo de vidrio. Ahora lo que nos dicen que el agua en un tubo de polietileno lo que hace es un mercurio convexo, parecido a lo que hace el mercurio con el vidrio. O sea que la situación en este caso sería parecida o similar a esta que tenemos acá. La cuestión es cómo nosotros explicamos eso. Volvemos sobre lo que decíamos hace un ratito. Vamos a tener que analizar, por un lado, cuáles son las fuerzas de cohesión, es decir, las fuerzas que existen entre sólido-sólido y líquido-líquido. Y después tenemos que analizar la magnitud de las fuerzas de adhesión, o sea, líquido con sólido. Y en función de eso explicaremos si al líquido le conviene o no mojar las paredes del sólido, ¿sí? Es decir, el tipo de menisco que se va a formar. Fíjense que acá lo que yo hice fue aclararles un poquito qué es el polietileno. El polietileno, de nuevo, esto no es una cuestión de parcial, pero ustedes en un ejercicio de seminario lo pueden ir a buscar sin problemas. El polietileno es un polímero. El polímero tiene, en este caso, estas unidades, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2, repetidas sucesivamente una al lado de la otra. Por eso es que acá está encerrado entre paréntesis y tiene un subíndice N, ¿sí? Más allá de cómo sea la estructura del polímero, lo que yo quiero que ustedes vean es que esto es muy parecido a los compuestos orgánicos que estuvimos analizando en fuerzas intermoleculares. Solo tenemos carbonos, tenemos hidrógenos, o sea que las moléculas son de naturaleza apolar, ¿sí? No tenemos nada que genere polaridad acá. Si las magnitudes de las fuerzas son apolares, las moléculas son apolares, ¿qué va a pasar con las fuerzas? Y dentro del sólido, dentro de lo que es nuestro polímero, las fuerzas van a ser de dispersión, ¿sí? No más que eso. Ahora, yo lo voy a anotar acá para que ustedes lo vean. Tenemos dispersión en lo que es el sólido, ¿sí? Y después, en lo que es el líquido, si estamos hablando de agua con agua, ¿qué va a hacer? Puente hidrógeno, ¿sí? Entonces, estas vendrían a ser nuestras fuerzas de cohesión, ¿sí? Sólido con sólido, dispersión, y agua con agua, que es el líquido, puente hidrógeno. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas de adhesión? Si nosotros tenemos que pensar ahora en cómo va a interaccionar el líquido con el sólido, bueno, fijémonos, el líquido que es agua puede hacer puente hidrógeno, es cierto, pero no puede hacer puente hidrógeno con el sólido, que es un polímero, ¿sí? Nosotros acá no tenemos hidrógeno unido ni a oxígeno, ni a flúor, ni a nitrógeno, y tampoco tenemos pares electrónicos sin compartir, o sea que si bien el agua puede hacer puente hidrógeno, el polímero no. Entonces, todo va a quedar reducido a ¿qué cosa?
que el agua, como mucho, va a poder hacer un dipolo permanente, lo vamos a poner así, y el sólido, ¿sí? Como tenemos moléculas apolares, va a poder hacer, como mucho, un dipolo inducido. No más que eso. ¿Sí? Entonces acá, fíjense, nosotros tenemos nuestras fuerzas de cohesión, sólido, sólido, líquido, líquido, y nuestras fuerzas de adhesión, líquido con sólido. Si ahora analicemos, ¿qué pasa? Dos moléculas de agua que están unidas por medio de puente hidrógeno van a preferir permanecer unidas entre ellas, interaccionando entre ellas, antes que interaccionar con el sólido. Porque fíjense que las fuerzas de adhesión, que son dipolos, son de menor magnitud que las fuerzas de cohesión que tienen las moléculas del líquido entre ellas. ¿Sí? Agua con agua prefieren mantenerse unidas e interaccionar con el sólido lo menos posible. Entonces, si quieren interaccionar con el sólido lo menos posible, el menisco que van a generar es de tipo convexo, donde la interacción con las paredes del tubo está reducida lo más posible. ¿Sí? ¿Se entiende? Por allí, para algunos que me habían preguntado sobre capilaridad. Sí, profesor, entiendo. Perfecto. Veamos en el caso de la tensión superficial, ¿sí? Relativamente sencillo en el sentido de que es parecido también a lo que estuvimos trabajando recién ya. Fíjense que vamos a dar vueltas sobre lo mismo, ya no agregamos nada nuevo. Tenemos la tensión superficial del bromometano, que tiene este peso molar, nos dice que es mayor que la tensión superficial del clorometano, que tiene este peso molar. ¿Qué hacemos para contrastar tensión superficial? De nuevo, tenemos que identificar el tipo de fuerzas intermoleculares y la magnitud. El clorometano, ¿sí? Si ustedes recuerdan, ya lo hemos trabajado en clases previas. En este caso tenemos el carbono en el centro y tenemos un hidrógeno periférico y 3 cloros periféricos. Esta es una molécula que es tetraédrica, ¿sí? Geometría electrónica y geometría molecular. Pero como los átomos periféricos son distintos, la molécula es polar, ¿sí? O sea que entre dos moléculas de esta sustancia tenemos dipolo-dipolo, ¿sí? Dipolo permanente y dipolo permanente. Mientras que en el caso del bromometano, fíjense, la molécula es exactamente igual, nada más que en lugar de tener cloros tenemos bromos. O sea que en este caso también tenemos dipolo permanente, dipolo permanente. Volviendo a lo que vimos en fuerzas intermoleculares, ¿cómo hacemos un poco para distinguir entre las magnitudes de dos fuerzas dipolo que son iguales? Recurrimos al peso molar, ¿sí? Entonces, si nos fijamos acá, el bromometano tiene un peso molar mayor, que recordemos cómo impactaba en la magnitud, que al tener más masa, tenemos más electrones, la nube electrónica es más grande, y entonces los polos positivos y negativos que se forman mejor, ¿sí? Al formarse mejor, la interacción dipolo-dipolo es de mayor magnitud, ¿sí? Entonces es lógico pensar que si entre las moléculas de bromometano tenemos tenemos fuerzas intermoleculares de mayor magnitud, entonces la tensión superficial va a ser más elevada, ¿sí? Recordemos ahí que son directamente proporcionales. Bien. En el caso del D, volvemos entonces sobre viscosidad. Al aumentar la temperatura, el aceite fluye con mayor rapidez a través de un tubo delgado, un poco lo que estuvimos hablando recién. Al aumentar la temperatura, aumentar las energías cinéticas de la molécula, las moléculas se mueven más, se vencen parcialmente las fuerzas intermoleculares y disminuye la viscosidad o la resistencia a fluir, que es lo mismo, ¿sí? Y por último, este es el que yo les decía hace un ratito, el E vendría a ser un caso parecido a lo que estuvimos hablando en capilaridad, pero no es necesariamente capilaridad, fíjense. El inciso nos dice que las gotas de lluvia que se acumulan en el techo de un automóvil encerado son prácticamente esféricas. Entonces lo que tenemos acá es, por un lado, agua, y por el otro tenemos una superficie encerada de un automóvil.
La cera, si ustedes buscan un poquito, investigan, es también son moléculas apolares, ¿sí? No tenemos nada que nos genere polaridad, son compuestos orgánicos, entonces volvemos a caer sobre lo mismo que estuvimos hablando con el agua y el polietileno, ¿sí? Nada más que ahora es agua y cera. Pasa de nuevo que entre las ceras tenemos dispersión, entre las moléculas del líquido tenemos puente hidrógeno, y entre agua y cera tenemos dipolo permanente y dipolo inducido. Entonces, otra vez, las moléculas de agua van a preferir mantenerse unidas entre ellas e interaccionar con la cera lo menos posible, ¿sí? Y es por eso que se generan, digamos, estas gotitas, porque justamente la esfera es la que menos superficie de contacto nos permite tener con la superficie, en este caso, del automóvil, ¿sí? O sea que una cuestión de contrastar la magnitud de las fuerzas de cohesión con las fuerzas de adhesión, ¿sí? Bien. Con esto, chicos, estaríamos cerrando entonces lo que son los ejemplos de líquidos. ¿Hay alguna duda que les haya quedado por allí que quieran preguntar? Profe, Sí. Con respecto al parcial, nosotros vamos a tener estas preguntas así teóricas y las vamos a ir respondiendo, porque a mí lo que más me cuesta es armar las moléculas cuando son orgánicas. Había un ejercicio en la guía que me costó muchísimo armarlo y la tuve que buscar en internet, pero yo sé que eso no lo voy a poder hacer en el parcial, obviamente, y no sé cómo voy a hacer en una situación así. Bien, ¿tenés ahí a mano como para decirme cuál es la molécula? Sí, está en el ejercicio 16 y no sé cómo nombrarla, pero es fósforo 4, oxígeno 10. Fósforo 4, oxígeno 10. Déjame... Esa en realidad no es orgánica, ahora ya te explico por qué, pero quiero ver en qué contexto estaba, porque tendrías que armarla. Porque el 16, si querés, te leo el ejercicio. Ahí estamos, ahí lo localicé. Tenemos, a ver, es el que dice cuál de las siguientes sustancias es más probable que exista como gas. Sí, es eso. A temperatura ambiente y presión atmosférica normal, ¿sí? Bien, en ese caso, lo que sucede allí es que no es necesario determinar un poco la estructura, ¿sí? Fósforo 4, oxígeno 10, yo en realidad era una molécula que esperaba que me la consultaran, porque por ahí llama un poquito la atención, pero te explico por qué no es necesario que determines la estructura. En realidad, vos tenés fósforo y oxígeno, que son dos no metales, ¿sí? O sea que, digamos, estás en presencia de algo que es una molécula efectivamente y es covalente, ¿sí? Te digo de dónde sale. Cuando nosotros trabajamos con nomenclatura, y yo te digo, por ejemplo, óxido fosfórico, uno piensa en esto, ¿sí? Fósforo 2, oxígeno 5. El óxido fosfórico, en realidad se combinan dos moléculas para dar origen a lo que vos estás viendo allí en la guía, ¿sí? Porque es fósforo 4, oxígeno 5, fósforo 4, oxígeno 10. O sea que son dos moléculas de óxido fosfórico juntas, ¿sí? Como para que vos que te des una idea de dónde aparece, ¿sí? El tema de acá es que digamos, esta molécula como tal, para que vos te quedes tranquila, en un parcial no aparecería, ¿sí? Esto es más para un ejercicio de la guía, para que ustedes puedan investigar un poquito, lo puedan preguntar y lo podamos charlar, ¿sí?
Como mucho, en un parcial lo que te puede llegar a aparecer como moléculas orgánicas son, por ejemplo, el metanol, que hemos estado trabajando, o el ácido fórmico, que también lo hemos estado trabajando por allí, ¿sí? Esos sí pueden llegar a aparecer, ¿está? Porque lo hemos trabajado previamente. Ya esto no. ¿Qué pasa en una situación como esta? El óxido fosfórico es un sólido a temperatura y presión normal. ¿Por qué? Porque estas moléculas, más allá de la estructura que tengan, ¿sí? Si vos le sacas el peso molar a esto, es un peso molar tan elevado, ¿sí? Que más allá de cualquier tipo de fuerza que vaya a tener, con ese peso molar va a hacer que esto termine siendo un sólido a temperatura y presión ambiente, porque la magnitud de las fuerzas intermoleculares termina siendo muy elevada, ¿sí? Recuerden cuando yo les mencioné que normalmente los compuestos covalentes, sobre todo donde teníamos dispersión, generalmente eran gases a temperatura y presión ambiente, pero que eso podía llegar a cambiar dependiendo el peso molecular que uno tuviera. Bueno, justamente uno de los ejemplos de eso es el óxido fosfórico. Las moléculas del óxido fosfórico pesan tanto, ¿sí?, que nos dan como resultado un sólido a temperatura y presión ambiente, ¿está? Más allá de que las fuerzas sean, bueno, en este caso son fuerzas de dispersión, ¿sí? Un poco apunta a eso, fuera de cuál es la estructura de Lewis, o sea que en este caso, para este ejercicio puntual, para fósforo 4, oxígeno 10, digamos, la estructura de Lewis no sería necesaria. Así es más vale leer un poquito sobre el compuesto o preguntar, lo que sea, para que podamos discutir qué es lo que está pasando con las fuerzas intermoleculares en este caso, ¿sí? O sea que para esta situación la estructura de Lewis no venía al caso. Pero para, de nuevo, que ustedes se queden tranquilos, que sepan que una cosa como esta, que ya es un poquito más complicada, que hay que buscarla, que hay que conversarla, no es el objetivo de un parcial, ¿sí? En un parcial, fíjense, lo otro sí ya es más probable. Tenemos cloro 2, que esa es una molécula polar que ustedes conocen, tenemos yodo 2, que es apolar también, y tenemos el cloruro de plata, que es un sólido a temperatura y presión ambiente, ¿sí? Tenemos algunas particularidades ahí con el tipo de sólido que es, ¿sí? Pero en el caso del fósforo 4, oxígeno 10, no necesitarían conocer la estructura, ¿sí? Es para que ustedes vean que no necesariamente todo lo que tiene dispersión, bueno, en el caso del yodo pasa lo mismo, ¿no? Tiene dispersión, pero el yodo, si bien es un sólido que sublima, también es un sólido a temperatura y presión ambiente, o sea, cómo el peso molar realmente impacta la magnitud de la fuerza intermolecular. Ese es más vale el objetivo del ejercicio, ¿sí? Yo, profe, al fósforo 4 oxígeno 10 lo había tomado como dipolo-dipolo. ¿Por qué es de dispersión? Por un poco en realidad, vamos desde la base. Más allá de cómo sea la estructura de esto, que por ahí no es necesario que entremos tanto en detalle en este caso, si ustedes después la quieren buscar, la pueden localizar, no hay problema, van a ver que la molécula, la estructura es bastante compleja, o sea que no hay forma de que lo trabajemos por medio de Lewis. Por eso les digo que no es el objetivo acá del ejercicio. Más allá de eso, nosotros sabemos que entre las moléculas de cualquier sustancia la dispersión está presente sí o sí, ¿sí? La dispersión está presente de base. Entonces, juntando eso con la mayor masa molar, llegamos a la conclusión que necesitamos acá, que es la de fuerzas intermoleculares elevadas, que nos dan como resultado el sólido a temperatura y presión ambiente, ¿sí? La pregunta sería, ¿por qué vos lo identificaste como dipolo-dipolo, siendo que esta molécula tiene una estructura que es tan compleja? Hay que ver cómo la has graficado, pero no lo vamos a representar por estructura de Lewis, ¿sí? No nos vamos a meter en eso porque si ustedes la buscan van a ver que es una estructura a la cual no vamos a llegar con la graficación de Lewis, ¿sí?
Profe, y otra duda que tenía era con el armado de el guión, que más que nada es para que lo encuentro y te digo. Sí, no hay problema. Aprovechamos, ¿alguien tiene alguna otra preguntita? Ahora ya vamos a ver, vamos a hacer aunque sea una pequeña introducción a sólidos, aunque sea unos 15 minutitos para avanzar algo y después ya ahí ya cortamos. Ahora vamos a ver por qué, por ejemplo, el fósforo 4, oxígeno 10, estamos hablando de un sólido y a pesar de que hablamos de un sólido, estamos hablando de moléculas, ¿sí? Cosa que hemos dicho en situaciones anteriores, que tenemos que tener cuidado, ¿sí? Con mezclar un sólido con moléculas. Justamente el fósforo 4, oxígeno 10 no es un sólido iónico, no tenemos cationes y aniones, sino que en particular es un tipo específico de sólido, que es un sólido molecular, y por eso podemos hablar de moléculas, siendo que estamos haciendo referencia a un sólido, ¿sí? Profe, era el dióxido de cloro. Sí. Teníamos en los ejercicios adicionales que subió a la web, Sí. Teníamos el dióxido de cloro con el menos arriba y teníamos que hacer la estructura. El anión clorito. Sí, el anión clorito. Bien. Y teníamos que hacer la estructura de Lewis. Sí. Pero buscándola a ver si la había hecho bien, me decía que tenía resonancia. Y yo no sabía por qué tenía resonancia. Vieron que les subí las respuestas, ¿no? De eso, por las dudas. Sí. Bien, sí, tiene resonancia. Como casi todos los oxoaniones que hemos trabajado. ¿Sí? Vamos a ver si lo puedo poner en pantalla, entonces así. Vamos por acá. Creo que era uno de los últimos. Aquí lo tenemos. Ahí está. Sí, escucho la consulta. No, porque yo hice todas las cosas para armar la estructura de Lewis, o sea, todos los cálculos, los electrones necesarios, los disponibles. Bueno, pude formar ¿cómo es? La estructura. Cuando hice las cargas formales, me dio la carga formal con -1, como sería la carga que tengo, pero no entendía por qué era con resonancia, por qué necesitaba un doble enlace en 1, si a mí en las cargas de electrones compartidos me da 2 pares. Sí, profe, eso a mí también. No, intenté de muchas formas y no me daba 3 pares de enlace. Bueno. O sea, lo intenté muchas veces. Vemos. ¿Sí? Seguramente yo he hecho la cuenta rápido para poder subirle los ejercicios, así que por las dudas lo controlamos. Vamos a hacer los electrones necesarios que tenemos. Tenemos un cloro, ¿sí? Que suponemos nosotros que cumple octeto, y tenemos 2 oxígenos que también cumplen octeto, o sea que tenemos 8 por 3, 24. Luego tenemos los electrones disponibles, y acá tenemos 7, que son los electrones de valencia del cloro. A esos 7 le vamos a sumar 1, ¿sí? Para que nos quede 8, porque es el electrón que tenemos extra por la carga negativa, ¿sí? Del oxoanión. Así que tenemos 8. Y después, ¿qué tenemos? Vamos a sumar 6 por 2 de los oxígenos. 6 por 2, 12. Esto nos da como resultado 20. ¿Sí? Vamos a seguir acá. Total, si no saco el recuadro, el fondo es blanco. Vamos a hacer electrones compartidos. Vamos a tener 24 menos
20, nos quedan 4. Dividido 2, son 2 pares compartidos. Y los electrones no compartidos, nos quedan 20, que son los disponibles, menos 4, que son los compartidos, son 16, dividido 2, nos quedan 8 pares. ¿Sí? Que es lo que podemos un poco acomodar por acá. ¿Sí? El tema es que una vez que ustedes hacen esto, cuando calculan las cargas formales, ¿sí? Suponemos que acá tenemos 2 pares y que tenemos uno acá y otro acá. Cuando calculamos la carga formal de cloro, ahora sí voy a venir, lo voy a escribir por acá. Carga formal del cloro central, ¿sí? Esto es 7 menos, vamos a contabilizar como si hubiésemos hecho 2 enlaces, o sea, 2, y nos quedarían pares o electrones, mejor dicho, no compartidos, serían en teoría 4. Veamos si estos pares nos quedarían correctos. Si nosotros contáramos un enlace acá, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos quedan el cloro con 4 electrones no compartidos. Eso nos da como resultado una carga positiva. Pero como esto es un oxoanión, donde el átomo central pertenece, en este caso puntual, al tercer periodo, tenemos que hacer el procedimiento que hicimos para el sulfito, ¿sí? Tenemos que agregar nosotros, de forma manual, por así decirlo, un enlace extra para poder bajar la carga formal del átomo central, en este caso del cloro, a 0. Y es allí donde aparece el tercer enlace, ¿sí? Lo ponemos acá como un enlace doble, pero como los oxígenos son exactamente iguales, no hay razón de que uno sea un enlace doble y el otro un simple, entonces lo que hacemos es proponer resonancia, ¿sí? Entonces, en un caso en particular como este, no aparece el tercer enlace a partir de las cuentas, sino que lo tenemos que agregar nosotros, ¿sí? Es el procedimiento que vimos para oxoaniones con átomo central del tercer periodo o superior, ¿sí? Exacto, como dice Sabri acá, es porque es pan de octeto. Bien. Bien, ya que estamos por acá, ya me parece que sólidos lo vamos a dejar directamente para el jueves. En todo caso, el jueves nos quedaremos un ratito más, pero me parece que es positivo que nos frenemos acá y eliminemos ya todas las dudas que quedan de enlace, así podemos continuar, ¿sí? Por acá Jero me pregunta por la geometría electrónica, ya sea de, que tenemos acá, fluoruro de cloro o lo que sería monóxido de carbono, ¿sí? En ese caso, Jero, la geometría electrónica para el monóxido de carbono, la molécula es lineal, ¿sí? En todo caso, porque es una molécula diatómica, no tenemos otra oportunidad de que la geometría, digamos, sea diferente, ¿sí? Tenemos un átomo de un átomo de carbono y un átomo de oxígeno, así como lo que hemos trabajado en las filminas de clase. Ahora, lo que pasa que en el fluoruro de cloro sí es que ya podemos tener el flúor y podemos tener otros pares electrónicos sin compartir, ¿sí? Lo que pasa que igualmente tenemos un solo que vendría a ser un solo átomo que vendría a ser periférico, o sea que lo que tendríamos que ver en realidad son los pares no compartidos por allí que le quedan al cloro, ¿sí? O sea que de ahí analizaríamos tal vez la geometría, ¿sí? Si tomamos al cloro como átomo central. Lo que pasa que lo que yo estoy pensando ahora, digamos, no sé si tiene mucho sentido en ese caso en particular, porque de nuevo, la molécula que nos quedaría sería una molécula diatómica, ¿está? Podríamos llegar a hablar de una geometría electrónica de nuevo, si tenemos en cuenta los pares no compartidos alrededor del átomo de cloro, pero como molécula diatómica, en definitiva, me parece que carece un poquito de sentido, ¿sí?
siempre trabajamos con geometrías electrónicas y moleculares cuando tenemos más de 2 átomos dentro de la molécula, porque por ahí, en esos casos en particular, recién termina siendo un poco más interesante. ¿Está? Bien, dejamos acá entonces, vamos a aprovechar por si hay alguna duda con respecto a las evaluaciones formativas, vamos a directamente ir con eso. Quiero fijarme por acá, Abril, que me había planteado de un ejercicio que por ahí no se veía bien. Chau chicos, aquellas personas que no tengan dudas, cerramos acá la clase y retomamos directamente el jueves, ¿sí? Chau, profe, nos vemos. Chau, nos vemos. Ahí te busco a Abril, si me esperas un ratito, voy a ver si localizo la evaluación y puedo ver qué es lo que salió cortado. Veamos. Bien, Abril, ¿te acordás cuál era el ejercicio? Chau chicos, gracias. A ver si me puedo acercar acá, porque yo te cuento, Abril, si abro directamente y veo la evaluación, a mí como que acá no me muestra nada cortado, pero eso no quiere decir que cuando lo hayan visualizado ustedes no haya parecido incorrecto, ¿sí? Eso por ahí son cuestiones del Moodle. Bien, la pregunta 2, que había que poner la opción correcta sobre la estructura de Lewis. Veamos. La imagen habrá salido cortada a Abril. La del bario y del flúor. Claro. Bien, yo no quiero... Voy a desplazar un poquito para que no se vea tu calificación por si vos no querés. Te muestro acá cómo lo veo yo, para que vos me indiques más que todo. Ves que acá, yo cuando hice la visualización previa del cuestionario, me la mostraba bien. No sé si puedes comentarme un poquito, Abril, si querés por el chat o abrir tu micrófono, no hay problema, dónde salía cortada la imagen o algo como para que veamos, aunque sea si se veía la respuesta correcta. La opción A salía cortada, que es la correcta. Le sacaste a Abril captura, sí, te agradezco si podés, ¿querés, Abril, que te dé permiso para compartir pantalla? Entonces me mostrás y ahí lo vemos. A ver. Bien, hacemos así. Lo que voy a hacer yo es parar de compartir acá. Voy a buscar dentro de los participantes. Bien. Vamos a poner. Bien, ahí Abril, si vos te fijas, te dice coanfitriona de la reunión. Entonces en la parte de abajo, perdón, te va a aparecer una barrita, ¿sí? Con varias cuestiones ahí para opciones. Hay una en verde que dice Share Screen, o sea, compartir pantalla, tiene una flechita hacia arriba. Entonces si vos haces clic ahí,
te van a aparecer varias pantallas distintas. Hace doble clic sobre la primera pantalla que te aparece y entonces ahí tenés en cuenta, ¿no?, que todas las personas presentes en la reunión vamos a ver tu escritorio, ¿sí? Lo que vos tengas proyectado en la pantalla de tu compu. ¿Ah? Uy, ¿qué pasó? Yo creo, Abril, no sé si me escuchás, me parece que has tocado lo de las salas de reunión. Bien. Ahí, Abril, estamos viendo tu escritorio. No sé si me escuchás. Bien, te salía la navegación por el cuestionario, que te tapaba un pedazo de la pregunta. Ahí lo veo, el cartelito de la navegación por el cuestionario. Bien, y se podía ver, Abril, la B, la C y la D, se podían ver sin problema. Las opciones. Profe, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Ahí está, no tenía micrófono. Sí, la B, la C y la D se me podían ver correctamente. Bueno, la D no le saqué captura porque no era la correcta. Y Está la bien. C también la había descartado porque no es la correcta. Pero Ok. estaba entre la A y la B. Y bueno, la A no sabía cómo sacar, vio el cartelito que está ahí. Sí, Y veo el cartelito de navegación por el cuestionario, creo que estaba tapando, no sé por qué hizo eso. Viste, por ahí, yo lo veo sin ningún problema, pero se ve que es una cuestión del Moodle, por ahí cómo lo levanta cada navegador, la verdad sí, estuve desconozco. hablando con unos ahí compañeros de la Facu y algunos también me dijeron que les pasó lo mismo, que no podían ver esa opción. Bien. Igualmente, Abril, te comento, lo más probable es que lo deje de esa manera, que no haga una modificación de la pregunta, porque, digamos, así como vos hiciste con la C y con la D, que las descartaste porque no eran la correcta, la B había que descartarla también porque no era la correcta, porque aparecía el subíndice 2 ahí abajo del flúor, que ese tiene que aparecer como, digamos, un coeficiente estequiométrico al frente del flúor, que es en realidad lo que se hubiese visto acá en la opción correcta, pero como vos no tenías la opción de decir que ninguna era correcta, sino que tenías que asignar una, descartando B, C y D, la correcta por defecto era la A. ¿Sí? Pero bueno, es algo que lo voy a tener presente entonces para próximas evaluaciones, porque se ve que por allí con imágenes hace algunas cuestiones extrañas, ¿sí? Yo lo que voy a hacer ahora es mostrarte para que vos lo veas. Vamos. Sí, como no sabía, o sea, sé que el coeficiente va adelante del flúor, pero como no sabía qué había, digo, bueno, marco la B, que es la más cerca, digamos, a estar correcta. ¿La D o la B? La B, yo marqué la B ahí. Bien, lo que pasa es que sí, no hay forma. La B había que descartarla sí o sí porque eso no era correcto. Entonces, descartando sí o sí B, C y D, la única posible que quedaba era la A, porque sí o sí una tenía que ser correcta. Si hubiese habido entre las opciones alguna que dijera ninguna es correcta, entonces ya ahí sí hay un problema, porque vos no sabiendo qué hay dentro de la A, o puede ser la A o puede ser ninguna de las anteriores es correcta. Pero como ahora esa opción no estaba, la A sí o sí tenía que ser la correcta, ¿sí? Por defecto no quedaba otra opción, ¿tá? Yo lo que voy a hacer ahora es... Vamos a ver. Profe, disculpe que interrumpa, pero a mí me pasó lo mismo y era porque tenía desplegado el menú de la izquierda.
Entonces lo cerré desde las 3 rayitas de arriba y pude ver bien, para que no vuelva a pasar. Bueno, te agradezco, Vanessa, ¿no? Te agradezco, Vane, tu aporte, ¿sí? Muchas gracias. Tengan presente entonces por cualquier cosa que llegue a pasar, obviamente que en un parcial estamos en contacto por Zoom, o sea que si pasa una situación como esta lo podemos resolver en ese momento, pero está bueno que Vane lo haya resuelto así, lo tenemos en cuenta, ¿sí? Sí, profe, de hecho se expande más al momento de visualizar el parcial, se expande más para el otro lado, digamos, donde está la columna que decía la compañera, entonces si ese cuadrito que aparecía de navegación iba a estar, pero no iba a afectar la imagen. Bien, perfecto. Gracias, Marlene. Sí, Francisco. ¿Sí? Y el magnesio con el azufre también. Correcto, pero es un metal con un no metal. No, no necesariamente. Justamente por eso es que yo les mencioné en clase, que por ahí hago bastante, a veces los harto, yo sé que los harto, pero por eso menciono por ahí tantas veces que tengan muy presente eso, que si bien la diferencia de electronegatividad ayuda un montón y está bueno tenerlo presente, cuando ustedes van a justificar por un tipo de enlace, necesitan sí o sí calcular la diferencia de electronegatividad, pero además de eso, identificar la naturaleza de los elementos involucrados, ¿sí? Si uno es un metal y otro es un no metal, entonces por más que la diferencia de electronegatividad a veces sea un poco menor a 1,5, 1,7, 2, donde vos quieras ubicar el límite de separación, el resultado sigue siendo un enlace de tipo iónico. Lo opuesto a veces pasa también, que si tenés diferencias de electronegatividad elevadas, por ahí más de lo que vos pensarías, superior a 1,5, superior a 1,7, si los dos son no metales, a veces inclusive en esas situaciones el enlace sigue siendo covalente, ¿sí? A pesar de que la diferencia de electronegatividad sea alta. Lo que pasa es que en ese ejercicio en particular, con respecto al cloro, al aluminio y el cloro y el berilio, ese se los agregué porque los vimos específicamente como excepciones en clase, ¿sí? Si bien la naturaleza de uno es no metal y la otra pareciera ser metal, porque en el caso del berilio está en el grupo 2 y el aluminio está como cabeza de grupo 3, vimos que esos elementos tienen particularidades de que a veces con el cloro, por ejemplo, generan compuestos que tienen en realidad mayor presencia de tipo covalente, ¿sí? Gracias, Abril, por dejar de compartir la pantalla. Así que por eso estaban puestos allí, porque eso los habíamos visto como excepciones específicas, pero tener presente eso, la diferencia de electronegatividad y la naturaleza de los elementos presentes, ¿no? Profe, yo también me tocó ese ejercicio y yo puse, o sea, el cloruro de berilio lo tomé como covalente. Correcto. Pero yo no sabía, estaba entre una duda del tricloruro de aluminio. Yo lo puse también como covalente, pero sé que lo tomaba como iónico porque me lo descontó. Pero no sé cuando yo hice la diferencia de electronegatividad, me dio 1,39. Sí. Entonces no sabía por qué se tomó como iónico. O sea, era una excepción, pero no sabía por qué. Y yo no la puse. Es covalente, digamos, no es iónico, ¿no? Ah, es covalente. Entonces, es covalente. ¿Cuál es el error que yo tuve? ¿Me podría decir? Ahora lo busco, Mica.
Aguardame un segundito. Porque pensé que era esa la que tenía mal. Digo, bueno, capaz que era iónico y me lo tomó como que... Ahora te lo localizo. No, acuérdate que ese también lo vimos como una excepción específica, cloruro de aluminio. Ese tiene pinta de ser iónico, pero no es covalente. ¿Sí? Es covalente. Voy a repasar un segundito por acá por el chat, a ver si hay alguna duda relacionada un poquito a esta pregunta. Por acá Jero me preguntaba si el cloruro de berilio no es una excepción y es un enlace iónico. No, es justamente una excepción, es un enlace covalente, ¿sí? Parece, Jero, que fuera un enlace iónico porque el berilio pertenece a los alcalinos térreos y el cloro a los halógenos, o sea que parece un no metal con un metal, da la pinta de un iónico. Pero el berilio, acuérdense lo que les comenté, como es cabeza de grupo, es muy chiquitito, ya vamos a ver más en detalle el año que viene, que tiene una tendencia a favorecer coavalencia, ¿sí? Entonces, es una excepción, es covalente, ¿sí? Bien, ahora entonces revisamos la respuesta de ese ejercicio, ¿sí? Puede ser que algo esté mal marcado, entonces en este caso lo corregimos y recalifico las evaluaciones, no hay problema, ¿sí? Ahí estamos. Gracias, Abril, con dejar de compartir la pantalla, ahí ya con eso estamos. Gracias. Entonces, cloruro de berilio es covalente, es una excepcionalidad, y el cloruro de aluminio es covalente también, una excepcionalidad. Sí, gracias, Abril. Sí. Ahora lo vemos. Voy a buscar un caso en particular, voy a buscar el de Mica, por ejemplo. A ver si te encuentro, Mica. Uy, ahí está. Estoy buscando tu apellido para poder localizar. Ese. Puede ser que a veces pasa que haya estado marcado mal la respuesta correcta. En ese caso lo modificamos y recalificamos, no hay problema. Bien, ahí vamos con Mica. Bien, la pregunta lo voy a poner, bueno, Mica, estás aprobado, o sea que no creo que te moleste si muestro ahí tu nota, te pido permiso para compartir pantalla. Sí, perfecto. No, yo no era más que nada por la nota, era por el tema de que me quedaba esa duda de por qué estaba mal, porque capaz que yo era un error de concepto, por eso más que nada lo pregunté. No, correcto, perfecto, pero por ahí yo siempre intento, antes de compartir pantalla, ocultar la nota para mantener la privacidad por si hay alguien que le molesta, pero acá para que lo podamos ver la dejo visible ahí. La pregunta era, o pide, indicar cuál o cuáles de los siguientes enlaces son de tipo iónico, ¿sí? Esa era la pregunta. Entonces, de tipo iónico eran dos, nitrógeno y sodio. Uno de ellos lo tiene marcado Mica acá, que está puesto como correcto, y el otro era azufre y magnesio, ¿sí? Entonces, fíjense que acá abajo les dice que bueno, la respuesta de Mica en particular es parcialmente correcta, porque ella seleccionó uno bien, nitrógeno, sodio, y le faltó seleccionar magnesio, azufre. ¿Está? Si la respuesta correcta era esta, entonces marcar aluminio y cloro no era considerado correcto, ¿sí? Profe, ¿por qué el magnesio sodio si a mí me da 1,3? Magnesio, azufre, correcto. Correcto, el delta de electronegatividad les da inferior a 1,5, 1,7, ¿sí? 2 aproximadamente por ahí, pero el magnesio es bien metálico y el azufre es no metálico, ¿sí? Esa no es una de las excepcionalidades que hemos visto, o sea que si bien les daba por debajo la diferencia de electronegatividad, al ser un metal con un no metal, es un enlace de tipo iónico. Esto estaba como para que ustedes internalicen esto que yo les decía cuando vimos en la primera parte de enlaces. No se fíen por la diferencia de electronegatividad.
La diferencia de electronegatividad no siempre es la respuesta indiscutible a la identificación del tipo de enlace. ¿Sí? Y entonces ahí como me doy cuenta en un caso de eso, si me da inferior a 1,5 que es iónico. Tenés que analizar si es un metal con un no metal. Y por supuesto que no sea ninguna de las excepcionalidades que hemos trabajado. Y en el caso de el fluoruro de silicio, me dio 2,8. Pero el flúor con el silicio es una de las excepciones que vimos. ¿Sí? Lo buscamos por acá para que ustedes lo vean. ¿Dónde estamos? Seminarios. Vamos a la primera parte del enlace. Acá voy a avanzar.